Queridos alumnos, ¿qué tal? Volvemos a nuestra sección de recomendaciones bibliográficas, que teníamos un poco bueno, olvidada desde hace algún tiempo. Yo estaba pensando qué libros poder incluir. La verdad es que no me decidía porque he retomado la lectura de algunos libros que me han gustado en otro tiempo, pero no me parecían oportunos para esta sección y para lo que pretendemos hacer con ella. Y al final me he animado a hacer un vídeo sobre un libro que acabo de leer. Y como sé que algunos alumnos están también en él y que es un libro, digamos, de una densidad que merece la pena que le incluyamos en nuestras lecturas recomendadas, pues aquí os traigo el libro que os presento en el día de hoy. Se llama Wagnerismo, arte y política a la sombra de la música y está escrito por Alex Ross. Es un libro que se publicó originalmente en inglés en 2020, es decir, es un libro muy reciente, y que ha aparecido en su edición en castellano en el año 2021 en la editorial Seix Barral. La traducción, como la de los otros libros de Alex Ross, es de Luis Gago, que es un traductor, es el traductor por antonomasia de los libros de música en nuestro país y es más que solvente, es un traductor excelente y la traducción es, como siempre, las traducciones de Luis Gago, con un gran conocimiento de la materia, con una gran sensibilidad literaria también, o sea que es una traducción divina. Bien, os presento un poquito a este Alex Ross. Alex Ross es quizás el ensayista sobre música más conocido de nuestro tiempo. Por lo menos en España no hay ningún otro autor que publicando libros sobre música clásica y libros densos sobre música clásica haya tenido la presencia pública y el éxito editorial que ha tenido Alex Ross con los 3 libros que hasta este momento ha publicado. El libro que le dio la fama es un libro que se publicó originalmente en inglés en 2007, un libro que me gustaría recomendar aquí más adelante, que se llama El ruido eterno, que es un recorrido por la historia de la música del siglo XX a través de la música. Es un libro fascinante y yo creo sinceramente que es el primero y el más exitoso de los libros de Alex Ross. Después, en 2011, publicó en inglés Escucha esto, del que quizás también hablemos en otro momento, y en 2020 apareció este volumen, que es un volumen de una gran densidad, es un libro muy extenso, en su versión española tiene casi 1000 páginas, ¿no? Bueno, que se ha publicado con un gran éxito de la crítica. Quiero decir, yo las reseñas que he podido leer del libro en, bueno, algunos canales de YouTube que ya lo han hecho, o reseñas escritas en publicaciones, es un libro muy, digamos, es un libro que ha tenido una gran aceptación, es con, digamos, muchísimos elogios y realmente se lo merece porque es un libro fascinante. En este libro nos encontramos, digamos, las 2 cualidades que ya conocíamos de Alex Ross en sus libros anteriores. En primer lugar, una documentación exhaustiva. La cantidad de fuentes que consulta es extraordinaria y es apabullante. Es decir, es un trabajo, él dice que le ha tomado 10 años la escritura de este libro y desde luego, digamos, se percibe esos 10 años. Es decir, no ha estado 10 años descansando ni mucho menos, sino que ha trabajado duramente. Pero junto a esta documentación exhaustiva de su tema de estudio, del que por cierto no hemos hablado todavía, ahora hablaremos de qué trata el libro, lo segundo que destaca en los libros de Alex Ross en general y en este también es la extraordinaria capacidad de escritura que tiene. Es un libro muy entretenido, no por los asuntos que trata, que a veces son difíciles, sino por el modo en que está contado. Alex Ross no se ha dedicado a la literatura de ficción, pero desde luego tiene unas cualidades extraordinarias para contar historias. Y esto se ve perfectamente en este libro, como se había visto en otros, ¿no? Bien, creo que me he saltado a hablar un poco de qué va el libro. Hay una frase en el prólogo que la explica bastante bien. Alex Ross dice, este libro trata sobre la influencia de un músico en personas que no lo son. Es decir, digamos que lo que se plantea es hacer un panorama de la cultura occidental desde el siglo XIX hasta el presente a través del prisma de Wagner, ¿no?
Eh, Permitidme que lea el parrafito en el que se inserta esa frase que he citado antes para que veáis un poco de cómo desarrolla esta idea en el prólogo de la obra. Dice: este es un libro, repito la frase, sobre la influencia de un músico en personas que no lo son, resonancias y reverberaciones de una forma artística en otras. El efecto que tuvo Wagner en la música fue gigantesco, pero no superó al de Monteverdi, Bach o Beethoven. Con esto, en fin, pone aquí 3 ejemplos que se podría hablar mucho de qué influencia tuvieron y qué forma de influencia tuvieron, porque son 3 casos muy diferentes. ¿No? El efecto que tuvo Wagner en la música fue gigantesco, pero no superó el de Monteverdi, Bach o Beethoven. El efecto que produjo en las artes colindantes carecía, sin embargo, de precedentes y no se ha igualado desde entonces, ni siquiera en el ámbito popular. Bueno, ese es el punto de partida del libro. Entonces, lo que encontramos en sus muchas páginas es un repaso de la huella de Wagner en filósofos, en literatos, en pintores, en arquitectos y en la propia historia. Por eso el libro tiene este subtítulo: Arte y política a la sombra de la música. Yo quería hacer algunas advertencias. Cuando empecé a hablar de este libro en clase y algunos alumnos manifestaron su interés y su voluntad de leerlo, yo les advertí que, en primer lugar, no es un libro sobre Wagner. Es decir, quien quiera ampliar su conocimiento sobre Wagner, quien quiera conocer más sobre este compositor, no va a encontrar aquí los materiales necesarios. Y el autor es muy consciente, lo dice desde un principio, e incluso trata de paliar esa falta de información acerca de Wagner en algún material complementario que está en su página web, de la que hablaremos ahora más adelante. Digamos que es un libro, no es un libro sobre Wagner, eso en primer lugar, y en segundo lugar, es un libro poco musical. Por eso yo, en alguna charla que he tenido con vosotros, he recomendado, para el tipo de trabajo que queremos hacer, más el primer libro de Alex Ross, el del ruido eterno, porque aunque es un libro en el que el peso de la historia está muy presente, el centro siempre está en la música. Aquí Wagner es como el telón de fondo de la actividad de novelistas famosos, o del pensamiento de grandes filósofos, o de las realizaciones de los proyectos de arquitectos, o de cineastas, o detrás de muchos pensamientos políticos. Así que es un libro, repito, no es sobre Wagner, sino sobre la influencia de Wagner, y no es un libro sobre música, sino la influencia de Wagner en otras manifestaciones. Esto provoca, a mi juicio, el que para mí es el mayor problema del libro, que por otra parte es un libro maravilloso, no lo estoy haciendo de menos, al contrario, es un libro fundamental para comprender muchas cosas de las que ocurren en la cultura europea desde mediados del siglo XIX en adelante. Pero el problema que yo le veo es que al observar todo el desarrollo histórico y cultural posterior solamente a través de Wagner, y al dejar al lado las influencias que Wagner tuvo en los músicos, porque aquí se habla muy poco de música, pues nos encontramos a veces la paradoja de que interpretamos determinadas influencias musicales en obras de otros artistas solo a través de Wagner, cuando una mirada más amplia quizás podría haber sido más enriquecedora. Yo estoy pensando en un ejemplo en concreto. Hay un capítulo que dedica a Marcel Proust, en el que habla, pues, a la recherche du temps perdu, o sea, de En busca del tiempo perdido, y de la famosa sonata de Vinteuil. En este magno ciclo novelístico hay un asunto que recurre como un leitmotiv, utilizando términos wagnerianos que están tan presentes en esta obra, que es, pues bueno, una obra musical de un compositor menor
que el protagonista de la novela escucha en varias ocasiones y que hay un motivo que se va repitiendo a lo largo de la obra y el significado que ese motivo adquiere. Claro, siguiendo a Nathieu, Ross interpreta esta sonata de Vinteuil desde el prisma wagneriano. En toda la obra apenas se cita la influencia de Wagner en la música francesa. Claro que la sonata de Vinteuil y ese tema recurrente tiene una base wagneriana, pero es el wagnerismo a través de la escuela de César Franck y de las sonatas que se componían en la Francia de fin de siglo. Quiero decir que a veces resulta problemático comprender algunas derivaciones culturales del wagnerismo sin pasar por los estadios intermedios. En fin, creo que no me estoy explicando muy bien, pero yo sé lo que estoy diciendo. Quiero decir que a veces la obsesión por el modelo wagneriano hace que, sobre todo cuando nos vamos alejando temporalmente de la producción wagneriana, es decir, cuando vamos examinando obras artísticas de principios del siglo XX o de mediados del siglo XX, pues en cierto modo se desdibuja un poco la influencia wagneriana mezclándose con otras influencias musicales, quizás nacidas de este impulso wagneriano, pero que tienen otro significado, a mi apariencia distinta. Bueno, pero, en fin, no quiero hacer de menos un libro maravilloso, un libro fascinante, un libro en el que se aprenden muchísimas cosas, de todo, un libro denso, es decir, de difícil lectura, no solamente es extenso, sino que hay, sobre todo cuando entra, a mí particularmente me resulta más difícil leer los pasajes que son más como de crítica literaria, porque dedica muchas páginas a hablar de novelas, a hablar de poemas, y creo que son páginas también muy bien escritas, también muy interesantes, pero que digamos en las que la narración fluye con menos agilidad. Con todo, un libro apasionante y un libro que se completa, y esto es lo quiero reseñar aquí y para que se tenga presente quien lo aborde, con algunos materiales que están colgados del blog de Alex Ross. Alex Ross, he dicho antes, o no sé si lo he dicho antes, es crítico musical. Empezó como crítico musical. Este señor no es muy mayor, creo que tiene 50 y tantos años, 54 años, pero tiene ya una larguísima carrera como crítico musical. En primer lugar, fue crítico musical del New York Times, el diario tan famoso de Estados Unidos, y desde el año 96, si no recuerdo mal, es crítico musical en una revista también neoyorquina, muy, muy pija, que es el New Yorker, ¿no? Entonces, paralelamente a la escritura de estos libros, pues va publicando ensayos en el New Yorker sobre la actividad musical neoyorquina o cosas que le interesan, ensayos muy interesantes, y la información sobre su actividad, la información sobre los libros que publica, está recogida en un blog que se llama The Rest is Noise. Lo demás es ruido. Si buscáis Alex Ross blog, lo encontráis. Y allí hay un apartado dedicado a este libro, en el que se aportan algunos materiales complementarios. Entre esos materiales complementarios hay una guía muy útil a la obra de Wagner. Aquí no habla de Wagner y, como decíamos antes, está en su conciencia que deriva la información sobre las óperas de Wagner a su blog, que yo creo que para el que no conozca las óperas de Wagner y que maneje bien el inglés, la información que está allí es muy útil, y además tiene vídeos enlazados, o sea que puedes ir escuchando lo que él va contando. Ahí hay otros materiales también gráficos. Este libro no tiene una sola ilustración, pero se habla de muchísimas imágenes. Entonces, algunas, no todas, algunas, una selección realmente pequeña de esas imágenes está en el blog. Y luego hay un ensayo bibliográfico muy interesante. En el libro, aparte del texto principal, tenemos las últimas páginas dedicadas a las notas del texto. Se van, digamos, las últimas páginas, va por capítulos,
eh, pues señalando las fuentes de las afirmaciones que hace o de las citas que incluye. Pero no hay una bibliografía. La bibliografía se encuentra eh, muy bien hecha en el blog, en el apartado del blog dedicado a este libro. En fin, creo que estoy hablando muchísimo tiempo, no me enrollo más. Y además la charla pues, ha sido muy desordenada. Os animo a leer este libro, El Wagnerismo, Arte y Política a la sombra de la música de Ross. Sobre todo aquellos a los que os interese mucho la cultura, es decir, que tengan intereses más allá de la propia música. Y sobre todo aquellos que ya conozcan El Ruido Eterno. Yo aconsejaría leer primero El Ruido Eterno, que me parece un libro más ameno y me parece un libro más interesante para los músicos. Pero bueno, a todos los apasionados de Wagner, a todos los apasionados de la cultura, a todos los que quieran enterarse de cosas diversísimas que tienen que ver con Wagner, desde el origen del nombre de la marca La Vaca que Ríe hasta... bueno, es una cosa como anecdótica, pero que también se habla de eso y que llama la atención, hasta las aficiones wagnerianas del Papa Francisco, desde la influencia que tuvo Wagner en los grandes títulos de la novela experimental del siglo XX, hasta, en fin, los ecos wagnerianos en las novelas eróticas más pervertidas de finales del siglo XIX. Todo esto está aquí, todo esto está aquí magníficamente contado y bueno, que es un largo viaje, pero es un gran placer el que proporciona el nuevo libro de Ale Ross. Así que ánimo, y bueno, yo sé que hay por lo menos 2 alumnos que están en ello, así que ánimo y a disfrutarlo.